Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy tenemos una inauguración que se hizo el pasado domingo 31 de agosto de una maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS que se titula, en este caso, la maestría sobre ciencia de datos e inteligencia artificial. En esa maestría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo la está coordinando en este caso, lo que es la Escuela de Informática, la Facultad de Ciencias y también la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Esta es una maestría que se trata de analizar lo que es y de crear en los estudiantes, en los maestrandos, una conciencia de lo que es la importancia de los datos, la ciencia de los datos, como se le llama, y también sobre lo que es la inteligencia artificial en un mundo como el de hoy, donde se presentan numerosas transformaciones y cambios. En este caso nosotros vamos a pasar dos conferencias que se dieron en esa inauguración de la maestría en ciencias de datos e inteligencia artificial. Aquí participó el doctor Guido Gómez Mazara, que es presidente de Indotel. Él participó en estas conferencias, la primera y la segunda. Darían fue que dio la segunda conferencia. Ahí tuvimos donde se trató Darían Vargas, que es experto en la ciencia de datos. Él hizo una exposición acerca de este tema. Es decir, que fueron dos conferencias en las cuales se inauguró, o se dio inicio a lo que es esta maestría. Fueron dos conferencias importantes, por lo tanto, decidimos pasarla aquí para darla a conocer. La Universidad Autónoma de Santo Domingo está muy preocupada por a sus estudiantes, a la población en sentido general, ponerla acorde con lo que son los nuevos cambios que se han dado a nivel de todo lo que es la ciencia y la tecnología. En ese sentido es que se organizó esa maestría y que se empieza a desarrollar a partir del domingo pasado. Inmediatamente vamos a presentar ahora la exposición que hizo el doctor Guido Gómez Mazara acerca de lo que es la inteligencia artificial, el STEM, todas esas nuevas modalidades que hay de enseñanza y su implementación en cuanto a lo que es la realidad que vive la República Dominicana. Con ustedes vamos a presentar a Guido Gómez Mazara en su exposición. Programas televisivos y radiales. Ha sido profesor de Derecho, publicado varios libros sobre políticas y articulista del periódico Hoy. Actualmente es presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Comunicaciones, donde lidera importantes reformas en este sector con énfasis en el impulso del Plan Nacional de Banda Ancha y la implementación de la red 5G en la República Dominicana. Hoy nos hablará sobre la importancia de elegir carreras en el área de STEM. Con nosotros el doctor Guido Gómez Mazara. Buenos días, muchísimas gracias. Y apelo al argumento de Radamés para felicitarlo a todos y a todas, y el concepto de economía procesal también lo reitero, de que de verdad estoy muy agradecido. Yo soy muy respetuoso del tiempo y en función de eso comienzo a establecer las líneas generales. En primer lugar, por esas ironías de la vida, me voy a robar 2 minutos de participación. El mundo ha evolucionado de tal manera que hoy estamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo reflexionando sobre un modelo típico del siglo XXI. Sin embargo, miren lo contradictorio y lo que refleja la evolución de la sociedad dominicana, y es que estas aulas y esta plataforma sirvieron por muchos años
para contribuir con lo que un estudioso de las ciencias sociales dominicanas, político fundamental, habló de la arritmia en el desarrollo de la sociedad dominicana. Cuando usted establece los ciclos y los años básicos donde el concepto de inteligencia artificial, ciencia de datos, comenzó a desarrollarse, es evidente que en el año 1943, en los Estados Unidos, dos figuras esenciales, Warren McCallum era uno y otro Walter Pitt, eran de formación, eran neurólogos de formación. Esa era su base académica. Y por vía de consecuencia, ellos fueron generando sobre los conceptos matemáticos moldes neuronales. Y sobre esa base se fue consignando una matriz para lo que hoy estamos debatiendo en esta aula universitaria. Es evidente que la conferencia de Dartmouth en el año 1956 también se constituyó como la semilla originaria de todo este proceso. Sin embargo, yo apelo a las características de la información básica, que es la política, para que ustedes vean que las grandes dificultades que ha tenido el desarrollo de ciencias de datos, inteligencia artificial, encontró como obstáculo en principio el no entendimiento de una clase política que tanto en el Congreso inglés como en los Estados Unidos no generó la conciencia inicial de lo importante que era invertir recursos en el concepto de inteligencia artificial. Muchos hablan de un invierno de todo el proceso de inteligencia artificial, pero eso es el reconocimiento de que no había conciencia específica, salvo el caso de Japón, que contribuyó en un momento importante, pero la clase política veía el tema muy distante. Y una de las responsabilidades de la clase política también es ver más allá de la curva. Bueno, eso ha constituido el parámetro esencial para que muchos y muchas hablemos hoy de ciencia de datos y otros hablemos de inteligencia artificial. La verdad es que yo siempre le pongo un componente seductor a los maestrantes que están aquí. Y yo lo primero que pongo como contexto es qué pasa en la economía global respecto al tema de inteligencia artificial y la ciencia de datos. Para que la gente tenga una idea básica, elemental, el concepto de inteligencia artificial representa para el año pasado solamente 19.9 billones de dólares. Y la proyección que se hace al 2030 es que el 3.5 del PIB mundial esté vinculado al concepto de inteligencia artificial. Esos elementos son fundamentales para hablar de ciencia de datos. ¿Por qué? Porque es evidente que el carácter multidisciplinario de la ciencia de datos lo que ha contribuido a que esas herramientas sean auxiliadas por dos elementos desde mi humilde punto de vista que han sido importantes. La estadística como fuente básica y sobre todas las cosas como la inteligencia artificial ha sido un auxilio importante en la construcción de esa lógica de análisis de la ciencia de datos. Ahora bien, ¿cuáles son las preocupaciones que se derivan de este proceso? Repito, yo por fortuna o desgracia soy abogado. Y en función de eso yo pienso en una frase de Bolívar, que hablaba mucho de que el talento sin probidad era un azote. ¿Cómo los procesos de desarrollo en materia de ciencia de datos, inteligencia artificial, no han ido construyéndose con un marco de carácter legal que tenga la capacidad de prevenir el uso distorsionado de ese talento, de esa inteligencia, de esa estadística, de esa inteligencia artificial? Bueno, evidentemente en los Estados Unidos se dictó un acto, como se dice en ello, se llama Artificial Intelligence Act. Y eso se proyectó también en Inglaterra. Y muchas legislaciones en toda la región han ido estableciendo una política de ponerle límites a la operatividad del concepto de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en la formulación de políticas públicas hay un libro que era una Biblia en Estados Unidos, se llama Reinventar el Gobierno, de David Osborne, que estableció de que un mundo que iba rumbo a un proceso desideologizante necesitaba en el dato la mejor fórmula para establecer políticas públicas eficientes. El mundo ideologizado siempre recurría a las frases de Marx o de Engels para la solución de problemas de políticas públicas con una carga de carácter ideológica. Casi nunca se traducían en eficiencia, pero se hacía de un lado y de otro. Ahora, ¿cuál es el problema desde mi humilde punto de vista? Que hay elementos de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial que cuando no son regulados generan un gran problema. Hay un precedente en Estados Unidos y búsquenlo, se llama el caso Target.
lo doy como ejemplo. ¿Qué ha sido uno de los elementos que ha contribuido más al debate de cuáles son los límites que le ponemos al uso de las estadísticas, de los datos y de la inteligencia artificial? Bueno, muy fácil. Unos matemáticos, y que me excusen, que son creadores de mucho talento, pero también, bueno, en algunas coyunturas ese talento, esa inteligencia se deriva en otra dirección. ¿Qué hicieron? La gente de Target es una tienda de compra masiva que hay en Estados Unidos, y ellos identificaron las tendencias de las mujeres en edad de caer en embarazo. E hicieron vía algoritmo unos cálculos específicos, y las personas que eran clientes de Target y que integraban a la base de datos de Target toda la información de carácter personal se sentían extrañas cuando a la edad de 28, 29, 30, 31 años comenzaban a recibir promoción de pañales, promoción de Huggies, promoción de leche. Pero, ¿qué relación tiene esto conmigo? Evidentemente, a través de un algoritmo comenzaron a desarrollar y se dieron cuenta que ese dato utilizado de manera manipulada, ¿en qué se traducía? En una información privilegiada que por vía de consecuencia terminaba favoreciendo a la compañía Target. Eso lo llevaron por ante los tribunales norteamericanos. Y eso generó, el New York Times tiene unos artículos interesantísimos al respecto, de cómo la norma de los datos también tiene que obligar algún tipo de referencia y control. Porque bueno, son tan efectivos, tienen tanta importancia, y yo por ejemplo me quito el sombrero frente a la capacidad que ha tenido el tema de la data para aspectos tan importantes como el desarrollo del mundo de la medicina. Y a mí me ha impactado cómo en todo el tema de los automóviles autónomos, como se le llama, tienen esa capacidad. Bueno, es un avance. Pero fíjense que yo vengo del mundo hasta de la política. Fíjense cómo el uso de los algoritmos también se ha traducido en situaciones de dificultad en el marco de procesos electorales. Lo pongo sobre la mesa porque yo soy muy respetuoso de estos espacios de carácter institucional. ¿Dónde está el problema? Aquí existió un profesor, yo siempre lo cito, que se llamaba Dato Pagán Perdomo, no sé a cuántos de ustedes le dio clase, pero decía que Dato era tan narcisista que cuando hablaba torcía la boca para escucharse primero. ¿Cuál era el problema? ¿Y cuál ha sido el problema de los ámbitos profesionales? Que solo hablamos para nosotros mismos, no estamos hablando para la sociedad. Y en lo que eso llega, yo le quiero decir a los maestrantes, puras estadísticas económicas. Bueno, en la República Dominicana, el salario de una empresa grande, considerada así, es de 27.500 pesos mensuales. De las mínimas, las pequeñas, como se le llaman, 16.500 pesos. Bueno, cualquier persona que tenga una formación elemental en data, en el mercado laboral dominicano, su salario oscila entre 67.000 pesos y 165.000 pesos. Uno, el carácter atractivo. Yo quiero sostenerlo eso. Ahora, ¿dónde comienza la tragedia? Estamos frente a académicos. Que el modelo formativo en la República Dominicana todavía sigue insistiendo en las carreras tradicionales. Y hay un gran problema, digo yo, desfase entre los requerimientos del mercado por un lado y los niveles de formación que son indispensables. Todavía hoy en día en el país, 45% de la población insiste en carreras tradicionales. Cuando usted registra los ámbitos estadísticos en las llamadas profesiones STEM, llega a la trágica conclusión de que solo el 12% de la población tiene interés por eso. Entonces tenemos un desfase desde el punto de vista formativo, y este tipo de maestría lo que tiene que contribuir es una democratización del conocimiento en estas áreas que habrán de determinar cómo cambia y evoluciona la sociedad dominicana y el mundo. El tema de la ciencia de datos. Si bien es cierto, esas estadísticas son fundamentales, necesarias, indispensables, yo quiero decir que a los formuladores de política pública la herramienta de la ciencia de datos es determinante. Hay dos casos importantísimos y quiero que ustedes los revisen, que es el caso que decidió tanto el Ministerio de Salud en México como en Colombia. Había un conflicto del uso inteligente de las camas hospitalarias. Y se dieron cuenta que asumiendo una respuesta de carácter estadístico hacía mucho más eficiente la gestión pública. Ya no es posible en el siglo XXI hablar de eficientización de las tareas públicas sin recurrir al tema de los datos.
Yo sé que en el país, cuando se articulan algún tipo de discusión a través de los datos, la gente hace dos cosas irresponsables, que constituyen una patada a la ciencia. La primera, me están maquillando los datos. Aquí cuando los datos no te favorecen, dicen que son maquillados. No, no, son datos. Y en segundo lugar, un uso instrumentalista de la data. Por eso cuando estamos hablando frente a maestrantes de este tema, no nos olvidemos del gran componente ético que implica un ejercicio profesional en pleno siglo XXI, porque vuelvo y repito a Bolívar, el talento sin probidad es un azote. Entonces, esos son los elementos que yo pienso que deben constituirse como eje esencial para los maestrantes y para el concepto de ciencia de datos, para el concepto de inteligencia artificial. Yo tengo la responsabilidad hace 12 meses de tener un vínculo en una institución pública que tiene por su naturaleza la responsabilidad de todo el tema del sector de las telecomunicaciones. Y quizás, hablando de eso, revela cómo nosotros desde la academia tenemos que activar el acelerador para generar una mayor conciencia sobre este tipo de temas. Miren por qué. La ley que sostiene el Indotel hoy en día, hoy, es del año 1998. Y le quiero decir algo que es peor. No habla de Internet. Habla de fax. Y en el Museo del Indotel está el fax. Pero en la ley está el fax. El acceso al Internet. Evidentemente, yo cada vez que vengo aquí, siempre recuerdo de dónde yo vengo. Porque por las calles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo yo caminé muchas veces porque mi madre era una empleada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y a la UAS yo le debo mucho, entre otras cosas, la posibilidad de que mi mamá me llevara a mi hermano y a mí al restaurante Mario frente al Parque Independencia. Este es un comentario para los que pasan de los 50 años. Frente al Parque Independencia quedaba un restaurante famosísimo que se llamaba Mario, y la única posibilidad que teníamos nosotros en mi casa de ir a Mario era cuando mi mamá, que era empleada del Departamento de Relaciones Públicas con el poeta y escritor Máximo Avilés Blonda, mi mamá ganaba 25 pesos y nos posibilitaba eso. Pero cada vez que yo vengo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo pienso en mi origen y en la reiteración de nunca renunciar a donde yo vengo. Poco importa dónde uno llegue. Bueno, el que analiza estadísticamente el tema del Internet y del acceso revela que sigue siendo en la República Dominicana el principal obstáculo, un tema de pobreza, de exclusión, de marginalidad. En el siglo XXI, una de las modalidades perfectas de retratar la inequidad social es con el tema del Internet. Porque el concepto de brecha digital es una manifestación de cómo todavía hoy en el siglo XXI, en países como nosotros, excluidos, con pobreza, con evidentes niveles de crecimiento, pero que siguen siendo desigual, los más pobres no tienen acceso a esas herramientas. Y por vía de consecuencia, la única forma de reducir esa brecha es haciendo un esfuerzo de política pública y de entendimiento del sector privado que solo es posible. Voy a las estadísticas. La República Dominicana, 88.5% de los dominicanos tienen acceso a la Internet. Muy bien, pero 35% de ellos no hacen un uso productivo porque su formación tiene las lagunas elementales que no se traduce en dar el gran salto tecnológico. Entonces, ese es un problema que tenemos estructurado, que tiene que comenzar en la academia, ¿verdad? Sí, pero también tiene que ser un asunto que se asuma como un acto de política pública fundamental, porque no estamos en nada si andamos por caminos separados. No tiene que ver con coyunturas políticas partidarias ni nada de eso. Repito, yo soy muy respetuoso de los escenarios académicos. Y cuando la gente habla 88.5% más o menos 10 millones.2 de ciudadanos, más o menos. Y cuando la gente habla de la conectividad, que también es una herramienta básica en el siglo XXI, debo decir que si bien es cierto el 94% del territorio dominicano tiene cobertura, desafortunadamente hay un modelo de conectividad que es productiva que solo alcanza el 28% de los ciudadanos. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay una relación de mayor ingreso, mejor conectividad. Menor ingreso, peor conectividad. Entonces, ustedes que son maestrantes y están en el marco de un proceso formativo,
no crean que la solución del tema es la acumulación de conocimiento, sino que debe ser la toma de conciencia para transformar esa realidad. Porque, repito, fue un político excepcional de la vida dominicana que habló de arritmia. Entonces la sociedad dominicana es arrítmica históricamente, porque esos orificios entre una cosa y la otra generan los desequilibrios sociales que todos queremos combatir. Frente a eso, yo creo que es importante hacer algún tipo de señalamiento. Voy a ser respetuoso del tiempo, no quiero abusar del tiempo de nadie, sobre todo hoy domingo. Algunos de los aquí presentes cometieron un sacrilegio de venir con saco y corbata aquí. Yo creía que era a buscar un préstamo en el Banco de Reserva, pero bueno. Perfecto, no hay problema, lo acepto. De todas formas, quiero concluir diciendo lo siguiente. En lo que concierne a la política pública en materia de ciencia de datos, en materia de inteligencia artificial, yo creo que hay que generar cuáles son los espacios y los requerimientos laborales desde el punto de vista técnico que tenemos que atizar en la academia para crear profesionales, crear técnicos que de una vez den el salto. Nosotros lo hemos regionalizado. Y con esto concluyo como ejemplo. El Cibao es el corazón del aparato productivo nacional. No lo digo yo, lo dicen los datos. Representa el 15% del PIB. Y el modelo económico dominicano, que en los últimos 15 o 20 años se ha caracterizado por zonas francas, remesas y turismo, tiene en Santiago de los Caballeros la mejor manifestación de cómo el concepto de ciencia de datos, inteligencia artificial y desarrollar áreas de conocimiento como blockchain, big data, inteligencia de las cosas, ciberseguridad, tienen que ser activados de los circuitos formativos. Miren por qué. En los últimos 16 años en el Cibao se han producido en materia de formación técnico profesional 8.000 ciudadanos y ciudadanas con ese nivel. ¿Cuál es el problema? Que el Cibao constituye el centro por excelencia para captar empleo del sector de zona franca. 198.000 empleos tiene el sector de zona franca. Pero el sector de zona franca ha evolucionado de tal manera en los últimos 40 años que ya el típico empleado de zona franca no es el de la manufactura, sino el que tiene destrezas tecnológicas para colocar en 124 países los productos médicos que estamos haciendo en las zonas francas. La pregunta que hacemos es, no estamos generando ni nivel técnico ni profesional la capacidad de producir eso para que la República Dominicana siga potenciándose y que le digamos a la gente que, bueno, que el sector de zona franca representa 3.1% del PIB, que el año pasado fue 8.600 millones de dólares a la economía dominicana, y lo que como yo venimos de sectores populares, que conocemos perfectamente lo que es un carro público, montarse en una trata, manotear, comerse un borracho, ¿verdad? Tenemos que recordarle a la academia y a los profesionales que nada de eso es posible si en el marco de conseguir metas no nos traducimos en gente que apuesta a la paz social. Porque sin paz social no puede haber desarrollo. Sin paz social no puede haber crecimiento. Sin paz social no puede haber la etapa formativa que es indispensable para transformar el país de todos. Por eso yo con mucho gusto siempre estaré en la mejor disposición de ayudar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo tengo un compromiso moral con este centro académico porque siento que lo mejor de la República Dominicana también lo ha producido la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y sobre esas cosas hay que seguir trabajando. Si a mí me preguntaran hoy, no puedo exhibirlo porque tengo 3 hijos, el medio murió, tengo 2 hijas, ya una se hizo adulta, y no hay cosa más terrible que una hija adulta que se cree que se la sabe todo. Pero si a mí me preguntaran qué yo le podría sugerir a mis hijos y a mis hijas, que deben formarse hacia futuro, creo que ciencia de datos, inteligencia artificial. Porque eso la va a preparar para el mundo, no de mañana, de hoy. Porque efectivamente, la tragedia del mercado laboral dominicano es que tenemos profesionales que el mercado no necesita. Entonces son ingenieros, son abogados, son médicos y dicen, no tengo trabajo. No, porque el modelo laboral dominicano está en otra dirección.
Y con esto concluyo. Quizás en la época del autoritarismo trujillista, donde el título era importante, repito, el título era importante, había una fascinación por los títulos. Este es de los pocos países del mundo donde la gente estudia una área del conocimiento y le cambian el nombre. Licenciado, doctor, ingeniero. La gente no es eso, la gente lo que es un grado académico. Bueno, eso pasa en sociedades como la nuestra todavía y tenemos un rezago histórico porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo sirvió como espacio que permitía que el mecanismo de formación te lanzara una movilidad social económica. Pero este país necesita más técnicos. Nosotros dimos 30.000 becas en Santiago, STEM. Y en 72 horas, 27.000 jóvenes aplicaron. Y hoy, 77.000 quieren una beca. Y en este país lo único que queda es la oportunidad a la gente. Lo único, todos los que estamos aquí, en mayoría, que venimos del subsuelo social, sabemos perfectamente que lo único que queda no es una oportunidad, pero es una nada más. Hagamos un esfuerzo en esta etapa de formación para los maestrantes, para que sepan que esta oportunidad también contribuye a cambiar el país de todos. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos, luego de la intervención del doctor Guido Gómez Mazara acerca del STEM y la inteligencia artificial, tenemos al ingeniero Darían Vargas, que va a tratar el tema acerca de las ciencias de datos. Con ustedes, Darían Vargas, va a tratar ese tema y va a hacer una exposición un poco amplia sobre lo que son y lo que se conoce como ciencia de datos. Datos son el petróleo del siglo XXI, pero si la era que tú estás llegando aquí, que tú crees que tú entras a ChatGPT o a Gemini o a Cloud y tú le dices, mira, yo quiero construir un árbol binario que tenga tantas capas, le voy a decir a todos los maestrantes, lo van a hacer 500 veces mejor que usted. ¿A dónde está la genialidad de ustedes? Escúchenla ahora. La genialidad del siglo XXI de los que se dedican a la ciencia de datos. Número 1, saber qué datos buscar. Número 2, construir dataset desde cero. Yo te mando ahora mismo para Dajabón y yo te digo que diseñe una política pública efectiva que termine la pobreza en los próximos 5 años. Y tú vas a llegar a Dajabón y si tú no tienes cráneo, no tienes pensamiento crítico, ¿qué? Vaya a ChatGPT para decirle que te construye un modelo de inteligencia artificial que rompa la pobreza. ¡No! Y ahí es que se pierde la mayoría. Tú entras a Kaggle, que es la página principal de ciencia de datos, donde te pagan por resolución de problemas. Yo no sé si ustedes sabían. El que sabe de ciencia de datos no necesita buscar mucho trabajo. Lo que pasa es que tú tienes que competir con los mejores. Ahí hay contratos de $1 millón y de 10 millones de dólares. Ahora mismo hay un contrato de $1 millón. ¿Usted sabe qué? Que Google tiene un problema. Y Google necesita resolver algo simple. Oigan la simpleza de Google. Disminuir la cantidad de tráfico para que los servidores gasten menos y que siga el proceso igual. Y ellos quieren conocer que si una persona vive en Puerto Plata, en Sosúa, ¿cuál es la probabilidad que hagan el mismo query al mismo tiempo? Ahí sí es bueno, ¿verdad? Le colocan una tarea, usted tiene a ChatGPT, a Cloud, usted cree, usted la va a terminar, la va a entregar, entonces usted está por el camino, no va por el camino correcto. Y por eso yo quiero demostrarle. Hay un pointer, sí. La siguiente, ayúdenme que no, parece que no. Bien. Concéntrense en esto y solamente yo quiero concentrarme en 2. Cada minuto 18.8 millones de textos. Levanten la mano, ¿quién ha usado WhatsApp mientras está aquí? Levántenla para que se santifique, Cristo le ama. Y este fenómeno que tenemos que estudiarlo a profundidad,
cada 60 segundos. 3.4 millones de views personas, señores, streameando, Eso verlo en su justa dimensión. Y hay uno que me duele porque yo soy muy sensible con esos temas y yo digo, no, pero es que el mundo llegó a su fin. Cada 60 segundos se suben 16,000 videos a TikTok. Caramba. Lo triste es que dice IBM que el 92% de lo que se sube a TikTok son basura de dopamina. Ahí es que está el problema. Siguiente. Miren este dato, me gusta mucho. El futuro que data center. ¿Usted se imagina que República Dominicana se prepare y sea un centro de data center para infraestructura? Escúchenme, jóvenes, cuando tú estudias ciencia de datos, no significa que solamente tú eres bueno haciendo modelos, eres bueno haciendo minería, también tú puedes ser bueno en gobernanza de datos. Ahí es que está una de las mejores culturas de la ciencia de datos, es poder hacer gobernanza de datos, la política de los datos. Y miren ese dato que yo quiero que ustedes lo vean. En Estados Unidos se encuentran 5.376, pero hay un problema ahora. El gasto energético en entrenamiento de IA ya supera el consumo completo del país de la Argentina. Este dato para que no se sientan mal. Ustedes se acuerdan en la pandemia que estaban sacándole todos los datos a Twitter en ese momento, que Twitter notificó que los servidores estaban hacia allá arriba. OpenAI haciendo scrapping en vivo para entrenar a GPT 3.5. Y aquí nadie habla, usted sabe que del derecho de autor. Usted escribe un libro, OpenAI lo scrapea y se lo lleva. ¿Le pago a usted? No. Y ahí es que llega la ética de la ciencia de los datos. Siguiente. Aquí, miren esto. Eso yo quiero que ustedes lo vean en justa dimensión, porque eso no hay que explicarlo mucho. Yo quiero que ustedes vean carbón, gas natural, nuclear, renovables y otros. Datos para que por favor tengan empatía con el medio ambiente. Por cada 5 preguntas que se le hace a ChatGPT, se consume una botellita de agua. ¿Usted sabe lo que más me duele a mí? Que una gente le pregunte cuándo llegó Colón a ChatGPT. Una botellita de agua por cada 5 preguntas, por favor. Pregunte bien. Y eso, véanlo en su justa dimensión. Siguiente. Y miren, ¿qué compañía tiene más información sobre ti? Escuchen que me da vergüenza lo que yo les voy a decir. Yo trabajé durante 2 años para una compañía italiana encontrando patrones de personas que le dieron un préstamo hipotecario y que fallaron para quitarle la casa. Escuchen esto, el 90% de los modelos de Machine Learning se utilizan para cosas antiéticas. El que no lo quiera creer, lo crea. O ustedes piensan que los algoritmos que te salen a buscar para humillarte, para que tú compres algo, ¿tú crees que eso está bien hecho? No. Y ahí salí yo corriendo deprimido y me decía un psiquiatra que había en el equipo, la ciencia, lo mejor que hay, yo diablo. Mírenlo eso en su justa dimensión. Miren la cantidad de compañías que te conocen más de lo que tú te imaginas. Facebook te conoce en un 79.5%, señores. Miren Instagram, Tinder. Yo no sé si ustedes saben esto. Escuchen este dato de Tinder. Tinder ha casado más personas desde el inicio de Tinder, desde toda la creación de lo que ha casado la Iglesia Católica, pero después del 14 de febrero, el mayor divorciador de toda la historia del mundo. Búsquenlo los datos. Hay un documental en HBO que se llama Tinder. Mírenlo. El algoritmo de Tinder es violento haciendo match. Mírenlo. Entiéndanlo. Pero sean éticos. Siguiente. Miren eso. ¿Qué datos se envían desde los teléfonos Android? Doctor, mire, 3 megabytes al día de la ubicación suya. A eso nadie le preocupa aquí.
A nadie, eso yo no he visto preguntas. Ustedes, yo no he visto personas. Ustedes se han preocupado porque el padrón electoral lo tiene todo el mundo. La cédula suya anda por todos lados. Yo nunca he visto una protesta por eso. Y se le olvida cuando en The Washington Post sale por primera vez en el año 2016 ese gran concepto que dice los datos, el petróleo del siglo XXI, mi hermano. Y eso, cuando tú no sabes, mire solamente Android por día, ¿qué se lleva de su celular? Analícenlo, cómo ustedes lo van a ver, maestrante, y al mundo que ustedes se van a enfrentar. Porque yo sé que muchos de ustedes solamente están soñando con los GPT que ustedes ven ahí. Lo que se esconde detrás, en esa caja negra, por favor, tienes un documental en Netflix que se llama Code Bias, para que entiendan. Entrenaron un modelo matemático, ¿saben de dónde? De personas de Harlem, de la raza negra, para hacer score criminal. Y cuando pasaban por Times Square, decía, ese tiene un 88% de probabilidad, solamente por ser negro. Ahora busquen la estadística de la raza blanca, quiénes son los que hacen más modelos predictivos o de computer vision. Hay que cuidarse de esas cosas. Siguiente. Miren eso. ¿Qué apps venden más datos personales a terceros? Instagram vende el 79% de tu comportamiento. Y ahí es que llega esa gran reflexión. Tenemos datos como nunca. Y se lo voy a decir de una forma sencilla, clara y emocional como yo soy. Desde la creación del mundo hasta el año 2000 no pasó nada comparado con lo que yo le voy a decir ahora. En un solo día del mundo de hoy se genera más datos desde la creación del mundo hasta el año 2000. En ese mundo que vivimos. En ese mundo que tú tienes que ser competitivo. Y miren todo esto. Miren acá. La gente que te ayuda con empleo. ¿Por qué valen tanto? Oh, ¿tú sabes lo que tú tienes? El talento humano del mundo en una sola aplicación. Tus debilidades, tu fortaleza. Esa red de donde tú has trabajado. Sí, ¿cuáles son tus habilidades, verdad? Que tú eres bueno. Ahí está el poder de los datos, señor. El poder de tomar decisiones. Siguiente. Miren esto. Países con mayor inversión de inteligencia artificial. ¿Alguien de ahí puede decirme de Latinoamérica cuántos países hay? Léanse A Crear o Morir de Andrés Oppenheimer para despertar estas cosas. O Sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer. O estamos hablando aquí ¿para qué? Para terminar una maestría, buscar un trabajo en un banco, o hacer modelo y no hacer investigaciones. No sentarte a construir el país que nosotros queremos. Desde el conocimiento. Miren eso, señores. Miren esa cantidad de dinero del 2013 al 2022. Siguiente. Miren, eso yo quiero que ustedes veanlo tranquilo, en paz. La inteligencia artificial absorbe la mayor parte del capital de riesgo. Los tipos del Valle del Silicón, ¿hacia dónde que están viendo los estaros? ¿Qué es lo que tú estás haciendo con IA? ¿Qué tú estás haciendo con datos? Y miren cómo va. Miren la tendencia del 2025, 71%. Y a veces tú dices, yo tengo un buen proyecto, pero el proyecto no va acorde a lo que el mundo está esperando. Mi hermano, pero tú eres un abusador, no abuse de Dios. Miren los datos. Siguiente. Miren ahí, tírenle una foto, señores. Ese es el santo grial del mundo. Miren, tírenle una foto. Esa es la belleza de hoy, mírenlo ahí. OpenAI con un valor de 29,000 millones. Todo el que está aquí debería usar esto como herramienta, no como tu sustituto neuronal. Si tú no tienes storytelling de cómo contar los datos, por más maestría que tú tengas, nadie te va a entender. Tú vas a salir por la calle, en la calle Duarte, y vas a decir, miren, yo acabo de entrenar una red neuronal profunda que tiene la capacidad de tener una backpropagation adentro. Y cuando pasa por una FFT de Fourier, señor, por favor. Ese mundo debe ser a otra persona, a la academia, que profundice. Pero al final del día, ChatGPT, 10,000 veces mejor que esa, pero no es tan famosa, se llama Cloud. Utilícenla. Ustedes la van a utilizar mucho.
Pero al final del día, si se concentran en la maestría solamente a entregar los trabajos y no a profundizar hacia adentro, bueno, no vamos a ningún lugar así, señores. Van a ser igual. No hay diferencia si tú no tienes un pensamiento crítico profundo. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Siguiente. Y miren eso. OpenAI, los sectores que ya utilizan su software. Les voy a contar a la mía. 2020. Mi mamá tiene una casa extra en Sosúa. El doctor siempre dice que hay popi, guau. Bueno, yo no sé qué dice los popi, como yo no he pasado trabajo nunca, entonces estoy en los popi. Mi mamá tiene una casa, yo le dije a mi mamá que por favor me diera 2 habitaciones y compré en el 2020 1200 Raspberry Pi y la pegué en la pared. Adquirí una línea de Liberty y una línea de Claro para no banearle los DNS. Eso es legal todavía. Calmo todo eso. Y me pregunto, si tú vas al Listín Diario, a su página de Facebook, todo lo que tú dices ahí público, es público. Lo escarpeo. Tú vas al último minuto, lo escarpeo. Y construí una base de datos de 2.6 millones de dominicanos. Y me concentré en 5 variables. Política, religión, deporte, deseo y ambiciones. Escuchen este dato para que ustedes vean lo hermoso que es la ciencia de datos. Los viernes, después de las 3 de la tarde, los dominicanos comienzan a escribir en Google la cabaña más cercana, ron y preservativo. Eso me gusta a mí, esa cosa, porque es la ciencia que yo veo detrás de todo ese tipo de cosas. Pero escuchen esto, desde que llueve a las 12 del mediodía, el dominicano comienza a escribir en redes sociales que está cansado. ¿Cómo que está cansado? Y rompen a decir, es tiempo de una sopa. Y yo, ¿cómo? Entonces, ¿cómo el clima afecta la actitud del dominicano? Pero en Estados Unidos un frío enorme, en Rusia un frío enorme, y no cambia la forma. Pero nosotros culturalmente, si llueve mucho, ¿usted cree que ese día no se puede trabajar? Todo ese dato, y comencé. Y junto conmigo, en el año 2021-22, que la mayor cantidad de clientes que he tenido, habían 40 jóvenes trabajando remoto. Hoy solamente somos 5. ChatGPT lo está haciendo todo. Si le voy a poner esto. OpenAI tiene un API. Tú le dices a OpenAI, mira, usted es un monstruo. OpenAI dice negativo. Y yo le digo, no, los dominicanos, cuando te dicen monstruo, es que tú eres bueno. Y me contesta OpenAI, tenemos que reentrenar de nuevo el modelo con datos dominicanos. Porque la cultura es distinta. Y hay una de las cosas que yo quiero decirle a ustedes, si no tienen nivel cultural del país donde van a trabajar, no van a poder hacer modelos de calidad. No es lo mismo prestarle a un dominicano dinero que prestarle a un tipo de Singapur. No es lo mismo. Usted es un león haciendo modelos actuariales y lo lleva a Machine Learning y llega a Singapur y se desinfla. Porque no tiene el nivel cultural. Y eso se lo dejo ahí para que ustedes mismos se sientan felices. Miren todo lo que ChatGPT está impactando. No el prompt que utiliza, sino el API. ¿Verdad que sí? Siguiente. Y miren eso. Por favor, usted le tira una foto, siéntense en su casa y usted se pregunta, de esas 10 skills que yo tengo, siéntese para que revísese, mi hermano. Como dice Byung-Chul Han en Sociedad de la Transparencia, póngase en un espejo y desnúdese. Qué león ese tipo. Desnúdese. Usted tiene un pensamiento analítico. Usted tiene pensamiento crítico. Usted tiene capacidad de resolver problemas complejos. O usted hace esto cuando usted ve que le asignan y usted hace esto de una vez. Y va a ChatGPT, le da la instrucción, ente, lo copia y se siente feliz. No, discúlpeme esta palabra, usted es una rata mental si hace eso. Nosotros necesitamos dominicanos más duros. Siéntense en su casa, mire, y pregúntese si usted tiene esto. Miren, eso, miren que está ahí, miren. Eso es lo que te hace distinto a cualquier profesional. Manejar de todo. Siguiente. Y por favor, miren, eso no soy yo que lo estoy diciendo, son esa gente, miren, señores. Esa gente no come plata. Miren,
¿Qué te están diciendo ellos? Que tú tienes que volver a reeducarte. Y ellos te están colocando los meses que te tomaría si tú le das. Mira aquí, cultura, persona 2 meses, habilidades para vender, mire, de 2 a 3 meses, desarrollar un producto, a tener el skill de inteligencia artificial, 5 meses, computación en la nube y habilidad de ingeniería. Todo el mundo debería decirle a una persona que se graduó en el año 80, 90 de contabilidad, manito, hazte un curso de analítica, Indotel tiene, se llama talentodigital.de. Inscríbete ahí que te estamos esperando. Tú vas a reeducarte. Por favor. Yo quiero que levanten la mano los maestrantes que son de la área de humanidades. ¿Cuál es su área de humanidades? Educación secundaria. Pero usted no es de humanidades, creo yo, ¿verdad? ¿Está en humanidades esa? Ok, educación. ¿Quiénes de los de ustedes están en ciencia, por favor? ¿De cuál es usted? Yo soy licenciado en matemáticas, con concentración en estadística y ciencias actuariales. Es brillante. ¿Qué tiempo usted tiene de graduado? 2 años, 2023 y 2 años. Bien, ¿usted sabe programar en Python? Sí. ¿Usted sabe programar en R? Sí, pero no lo hago. Gracias. ¿Usted sabe JavaScript? ¿Usted sabe utilizar una plataforma que se llama Kaggle? Sí, pero no he tratado de... Caramba, usted un algoritmo raro de sí y no. Sí y no. Un algoritmo raro. Bien, ¿usted ha usado Power BI? Claro, sí. ¿Usted sabe qué es Tableau? Claro. Nítido. 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 Siguiente. Y miren esto. Léanlo ustedes. Miren los reyes del rock and roll allá arriba. Mírenlo ahí. En promedio, $114,000 al año. Mire, usted le tira una foto a eso, por favor, y usted tiene un amigo, usted le dice, mire, yo te quiero ayudar, usted está ahí, ven. Señores, miren eso da vergüenza, pero miren dónde están esa gente. Hacia allá es que vamos. Miren esto, miren eso. Miren, analistas de datos aquí. Miren. Ahora, terminaste la maestría. Oye, si tú no fuiste con el don de buscar conocimiento para explotarlo, va a tener un título académico solamente. Siguiente. Léanlo ustedes. Entonces, en el año 2008, cuando las Big Tech se dan cuenta que los que tienen muchos datos no sabían cómo sacarle dinero, como no sabían cómo sacarle dinero, ahí entran y todo el mundo tiene que ver un documental que está en Netflix que se llama El Dilema de las redes sociales. Y ese concepto de economía de la atención, caramba, que matemática más violenta. Véanlo. Para entender cómo Spotify, más de 13,000 millones de dólares en ingresos anuales, gracias a su sistema de miles de millones de eventos de IA. El sistema de recomendación. Escuchen esto para que ustedes vean. Los países escandinavos tienen un problema. ¿Ustedes saben que se suicida la gente para allá? Escuchen lo que hicieron esos tipos. Abrieron el puerto y le dijeron a Spotify y a YouTube, todo el tráfico, yo necesito el título de la canción y las letras. En vivo, mi hermano. Y le mandaban un mini mensaje por patrones. Porque ellos se dieron cuenta que una persona antes de suicidarse escucha canciones de tristeza. Ya nadie me ama, ya nadie me quiere, la vida es muy triste. Y le llegaba un mini mensaje. El país de Dinamarca quiere decirte que te quiere. Bueno, será hasta el próximo sábado con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad con Miguel Cabrera. Muchas gracias.